Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Importante y amplia información para todos ustedes en este inicio de semana. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que estén junto a nosotros y que arranquen la semana informándose acá en nuestro noticiero estelar. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. El ex vicepresidente Jorge Glass se mantiene en la sede de la Embajada de México en Quito tras ingresar como huésped. Esto en simultáneo de una investigación que sigue la Fiscalía por peculado. La Embajada de México en el Ecuador volvió a tener un huésped político. El ex vicepresidente Jorge Glass, 2 veces sentenciado por casos de corrupción, pidió asilo. El gobierno mexicano confirmó que una vez les llegue la solicitud formal, la analizarán. Esto mientras el Ecuador les pide colaboración para que Glass salga de la embajada y se presente en la fiscalía. Y es que todo se generó por una orden emitida por el Ministerio Público para que el ex vicepresidente comparezca en diligencia sobre el presunto cometimiento de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas. Glass le dijo al gobierno mexicano que teme por su integridad y seguridad, por lo que ingresó en calidad de huésped. En cambio, la fiscal Diana Salazar aclaró que no hay un pedido de captura. Simplemente el ciudadano tiene que concurrir a la Fiscalía General del Estado, no tiene una orden de detención. Entonces no se puede hablar de que se está persiguiendo, simplemente estamos realizando actos de investigación. Glass y otros 2 exfuncionarios de Estado son investigados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para proyectos de reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí. Sin embargo, hasta la fecha la Corte Nacional de Justicia no ha fijado hora ni día para la audiencia de formulación de cargos. El ex vicepresidente tampoco es el primer político en buscar asilo en una casa diplomática. Los ex asambleístas Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández, Carlos Viteri y Soledad Buendía permanecieron en 2019 por unos cuantos días en la embajada mexicana, mientras que la ex ministra María de los Ángeles Duarte estuvo casi 3 años en la embajada de Argentina. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En una entrevista, la fiscal Diana Salazar brindó detalles de la investigación en el caso Metástasis, que sorprende o se desprende en este caso de la muerte del narcotraficante Leandro Norero. En las nuevas revelaciones indican los montos que habría pagado Norero para obtener beneficios tanto dentro como fuera de la cárcel. El caso Metástasis llegó a sacudir la esfera judicial y producto de ello 31 personas guardan prisión preventiva, incluyendo el titular de la judicatura, Wilman Terán, que en el caso se identifica como alias Diablo. En una entrevista televisiva, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dio detalles de la investigación y los nexos que Leandro Norero, narcotraficante fallecido en 2022, tenía con operadoras de justicia, pues su celular es la prueba madre de esta investigación. Tenemos el video del asesor del señor Wilman Terán, Alex Palacios, conversando en un video con Leandro Norero. ¿Qué recibía Wilman Terán a cambio? $450,000, ellos los llaman 450 abdominales que se iban a repartir entre los jueces. La fiscal confirmó que Norero habría pagado una suma muy importante de dinero para la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Este favorcito, entre comillas, le cobrarán cuando el señor Jorge Glass sea presidente. Porque parte de la estrategia de la delincuencia organizada es tener el control político, el control de las autoridades. ¿Y cómo tienen el control de las autoridades? Entregando favores para luego cobrárselos. Según las investigaciones, dentro de los chats que estaban en el teléfono de Norero, también mencionan a Rafael Correa. Existe otra parte de los chats en los que dice que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero, refiriéndose al compañero de fórmula del señor Jorge Glass. Decía RC. A decir de la fiscal general Daniel Salcedo, que estuvo sentenciado y ahora goza de libertad, sería el nexo entre Norero y los operadores de justicia. Y obviamente es a través del pago de sobornos. Eso es lo que tenemos. También le solicita a Daniel Salcedo la forma para adquirir armas. Salcedo fue uno de los 7 involucrados que logró huir por las advertencias en redes sociales. Sin embargo, en los próximos días la Fiscalía solicitará una audiencia de vinculación a la formulación de cargos y allí pedirá
irá a la prisión preventiva. En los chats también se menciona que Norero mandó a matar al abogado Harrison Salcedo. Por haberle faltado el respeto a su madre, dice en una confesión que le hace a Daniel Salcedo. Para ello, Norero contaba con un equipo de sicarios, alias Madrid, que fue asesinado, y alias Cuyuyuy, que está en libertad, según la Fiscalía, gracias a la acción del juez Curipayo, que también está detenido dentro del caso Metástasis. Edison Saavedra, Noticias 7. La tarde de este lunes, la defensa del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, presentó ante la Corte Nacional de Justicia un pedido de habeas corpus para que Terán pueda defenderse en libertad. El titular de la Judicatura guarda prisión preventiva en la cárcel 4 desde el pasado viernes 15 de diciembre por el caso Metástasis, donde se investiga una presunta red de delincuencia organizada y narcotráfico relacionada al fallecido Leandro Norero. Y les contamos que en Guayaquil, miembros del movimiento político Unidad Popular presentaron una solicitud a Fiscalía para que investiguen al expresidente Rafael Correa. Esto por el delito de obstrucción a la justicia en el caso Metástasis. El delito de obstrucción de la justicia tiene que ver con uno en el que ha incurrido el señor Rafael Correa Delgado, que es el de difusión de información reservada. La violación de esta garantía legal y constitucional ha obligado a que mientras se desarrollaba un operativo para desmantelar una parte de la red de narcopolítica, corrupción e impunidad, resulta que una parte fugó. Nosotros estamos hoy presentando, y vamos a presentar en contados minutos, a la fiscal provincial del Guaya, esto que significa denunciar al señor Rafael Correa Delgado por el delito de difusión de información reservada, que está tipificado en los delitos de obstrucción a la justicia y que está penado de 1 a 3 años. Una jueza ordenó la suspensión temporal del concurso para la renovación de la Corte Nacional de Justicia que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Además, Álvaro Román solicitó formalmente tomar ya la presidencia del organismo, pues legalmente es el suplente de Wilman Terán, detenido por el caso Metástasis. La justicia ordinaria dio un nuevo revés al Consejo de la Judicatura y ahora la juez Patricio Segarra aceptó la acción de protección interpuesta y ordenó suspender el concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ha dispuesto que el Pleno del Consejo de la Judicatura debe pronunciarse sobre las irregularidades que nosotros hemos alegado en esta acción de protección, sobre todo la prueba de confianza, y con ello el Pleno del Consejo de la Judicatura podría enmendar o corregir estos hierros o estas irregularidades e ir hacia atrás para volver nuevamente con el concurso. Según Paolo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y quien interpuso la acción de protección, existirían otras irregularidades. La falta de especialidad en el concurso en sí sobre los jueces que deberían ser designados. El número de plazas también, porque hay una discusión que son 7 plazas, pero uno de los jueces de la Corte Nacional, el doctor Walter Macías, ha indicado que él está allí, por lo tanto no serían 7 sino 6 plazas. A esto se suma la recomendación que hizo la Dirección General de la Judicatura de interrumpir todos los aspectos logísticos de dicho concurso. Sin embargo, la última decisión deberá tomarla el Pleno del Consejo de la Judicatura, que por ahora está incompleto, pues recordemos que su presidente Wilman Terán guarda prisión preventiva por el caso Metástasis. En ese sentido, su suplente Álvaro Román solicitó al Pleno de la Judicatura determine la ausencia del presidente con el fin de asumir la dirección del organismo. Incluso el mismo Terán solicitó que Román asuma la presidencia en su reemplazo, pues decidió tomar 16 días de vacaciones y así fue. Más tarde se conoció que Román, en calidad de presidente, convocó a una sesión del Pleno para el próximo martes. Según Encalada, el Pleno de la Judicatura tendría 2 posibilidades. La una es que en efecto se pronuncie indicando sobre las respuestas que debería dar a estas irregularidades que nosotros hemos expuesto, o la otra, en base al artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, es que declare nulo y vaya hacia atrás para nuevamente volver a hacerlo. Además del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, también reaccionó a los últimos acontecimientos. En su cuenta de X dijo: una vez que el director general ha dispuesto la interrupción de los aspectos logísticos del concurso de jueces, estoy seguro que el Pleno del Consejo de la Judicatura declarará la nulidad de dicho concurso, tal como vengo insistiendo. Será por el Ecuador y la justicia. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y este martes 19 de diciembre se realizará la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio contra 6 procesados. Recordemos que dentro de este caso, 7 supuestos involucrados por el atentado fueron hallados sin vida en cárceles de Quito y Guayaquil. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto al salir de un mitin político días antes de la primera vuelta electoral. Según la Fiscalía, un testigo reveló que se pagaron $200.000 para que los sicarios acabaran con su vida. La audiencia preparatoria de juicio se debe instalar a las 9:30 de la mañana. La diligencia debió efectuarse el 29 de noviembre, pero fue diferida. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, explicó el mecanismo que se estaría analizando para pagar la deuda pendiente con los gobiernos autónomos descentralizados. Estabilizar al paciente. Así es como el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, describe lo que al momento se estaría haciendo desde esa cartera de Estado con la economía ecuatoriana. Dice que están buscando alternativas para balancear el problema en la caja fiscal y generar crecimiento e inversiones. No queremos que el paciente se muera, o sea, con muy poquitos recursos, atendiendo las necesidades más urgentes. Necesidades de las cuales se desprende ya una lista. Estamos ya cerca de cubrir el 13º sueldo. Tenemos necesidades extremas que cubrir en seguridad, en el resto de ministerios, en salud, en bienestar social. Sobre el pago a los gobiernos autónomos descentralizados, dio más detalles especificando que podría darse desembolsos de $20 millones diarios. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para desde esta misma semana comenzar a hacer ya un flujo de pagos para los temas más emergentes de los GATS. Estamos viendo temas de las deudas de más a largo plazo que hemos heredado. Hay alternativas ahí de bienes del gobierno central de inmobiliar que podrían ser o usados por los GATS o transferidos a los GATS para que ellos les conviertan en liquidez. Sobre el pago de sueldos para diciembre al sector público, detalló: hemos identificado ya algunos ingresos que vienen para esta semana para comenzar ya hemos terminar de pagar el 13º y comenzar a cubrir necesidades de GATS. Vega aseguró que ahora mismo se tiene un apoyo muy cercano con los multilaterales y puso ejemplos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF para ayuda con el financiamiento. Además, destacó lo que pasaría con la aprobación del proyecto de ley económico urgente. Finalmente, el ministro explicó que se está trabajando en un nuevo plan económico para el nuevo año, con 4 ejes. Dice que buscan garantizar recursos, buscar mecanismos de equidad, estructura tributaria y beneficios sociales. Andrea Orbe, Noticias 7. Y sobre otros temas, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, indicó que el Banco Central busca convertir en liquidez parte de las reservas de oro que tenemos. De la utilidad que se genere, al 70% se destinará al ministerio que lidera. Esto según la normativa. Al menos un 40% de las reservas son de oro ecuatoriano, que actualmente se almacena en Suiza, y de mantenerlo en ese país, junto a los protocolos de seguridad, generan un costo elevado sin rentabilidad. Por eso el mecanismo más viable es venderlo y convertir un 10% en dinero en efectivo para el país. Entonces lo que el Banco Central, siendo un ente autónomo, va a cambiar ese porcentaje de oro y convertirlo en liquidez que no va a ser tocada de ninguna forma por el gobierno nacional. En vez de tener 40%, digamos, va a tener el 30% en oro y un 10% va a tener en liquidez invertida en mecanismos que ellos técnicamente determinan dónde. Pero en esa venta de oro se realiza una utilidad. Entonces es un tema absolutamente legal que no toca de ninguna forma las reservas, simplemente es un mecanismo establecido en la ley. Este martes se debatirá el segundo debate en la Asamblea Nacional el proyecto de ley económico urgente. Su aprobación fortalecería la generación de empleo en la juventud, según manifiesta el Ejecutivo.
Jóvenes de entre los 18 y los 29 años son el mayor número de personas de la población económicamente activa con intención de ingresar al campo productivo mediante un pleno empleo. Así lo aseguró el Gobierno Nacional tras un análisis y para fomentarlo, el proyecto de ley económica urgente que tramita la Asamblea propone deducciones tributarias o incentivos tributarios. ¿Para qué? Para que el sector productivo encuentre también alivio y compensaciones en esta entrega de incentivos tributarios, rebajas impositivas, ¿a cambio de qué? A cambio de más incremento de la masa laboral. La legisladora proponente Valentina Centeno ya había alertado la situación respecto al empleo joven. 7 de cada 10 jóvenes no tiene una situación laboral estable. Este es un indicador que queremos nosotros atacar. Cerca de 1 millón de jóvenes, algunos en situación de desempleo, algunos en situación de subempleo, que son la fuerza productiva del país, que son el 60% de la población en el Ecuador, puedan tener una oportunidad. Con esta medida, en 90 días ya se podría incrementar la masa laboral del país, tomando en cuenta que tan solo en el sector público laboran 650.000 personas. Lo que hace falta, dicen, es incorporar a más jóvenes. Y es muy probable, en la mayoría de los casos, que los jóvenes van a utilizar el dinero de sus remuneraciones y de sus salarios también en continuar con sus estudios. Y para ello, como medida complementaria, el Ministerio del Trabajo emitiría resoluciones para crear modalidades laborales que permitan alternar estudios y trabajo. Porque también el sector empleador tiene que abrir varias brechas para poder ingresar en el mercado laboral a los jóvenes del Ecuador. Para el presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil, Larry Yumibanda, el espíritu de la ley es correcto. Ayudar a los jóvenes para que puedan conseguir su primer empleo va a ser positivo. Yo creo que por ahí debería la Asamblea de alguna otra forma entrar. Si quieren reformar, lo pueden hacer. El proyecto de ley también propone otros mecanismos que generarán plazas de trabajo como las zonas francas. Para ellas, la ministra Núñez señaló que se verificará que no exista la precarización laboral. Este martes, con 70 votos a favor, la Asamblea podría aprobar la ley presentada por el Ejecutivo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y la Asamblea continuará con el tratamiento de 2 juicios políticos que quedaron pendientes en el periodo 2021-2023. El Pleno resolvió designar nuevos proponentes en reemplazo de los legisladores que dejaron sus cargos por la ampliación de la muerte o la aplicación, en este caso de la muerte cruzada. Además, con 74 votos y sin los votos del correísmo, la Asamblea aprobó una resolución de respaldo a la fiscal Diana Salazar. Proceda a dar lectura del mismo, por favor. El Pleno de la Asamblea sesionó la tarde de este lunes para tratar lo resuelto por la Comisión de Fiscalización, que decidió que sean los 137 asambleístas quienes decidan el futuro de 2 juicios políticos del periodo 2021-2023, cuyos legisladores proponentes no están en funciones por la ejecución de la muerte cruzada. Se trata de las interpelaciones al exministro de Inclusión Económica, Esteban Bernal, y al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y al ex vocal del mismo organismo, Juan José Morillo. Sobre este tema, la Asamblea resolvió cambiar los proponentes de las interpelaciones pendientes. El segundo vicepresidente del Parlamento, Egner Recalde, será el proponente del juicio político al exministro Esteban Bernal por el supuesto retiro del bono de desarrollo humano a ciudadanos de Imbabura en agosto del 2022. Sobre la interpelación al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y al ex vocal de ese organismo, Juan José Morillo, su proponente será el asambleísta socialcristiano Carlos Vera. Más aún, del organismo de control de la justicia, como es el Consejo de la Judicatura, en el cual algunos de sus miembros se encuentran en una indagación previa por parte de la Fiscalía General del Estado. Antes de este punto, la legislatura aprobó con 75 votos, con la abstención de la bancada de la Revolución Ciudadana, la incorporación en el orden del día de una propuesta presentada por el legislador del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel, quien planteó a la Asamblea que apruebe una resolución de apoyo a la gestión de la fiscal Diana Salazar por la ejecución del operativo Metástasis. Para aprobar esta resolución, el presidente del Parlamento abrió un pequeño debate donde se plasmaron diferentes puntos de vista, tanto de apoyo y cuestionamientos a la labor de Diana Salazar. Es imperativo destacar la dedicación
la eficiencia con la que ha llevado las investigaciones la doctora Salazar. Una persona que fiscaliza a la carta. Les vamos a recordar, INA Papers. Toda la información, todas las pruebas que vinculaban a Moreno con una empresa offshore y que había cobrado recursos mal habidos, la señora se demoró 5 años para abrir la causa. Al final, y sin los votos de la Revolución Ciudadana, la resolución fue aprobada con 74 voluntades. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, encabezó este lunes la ceremonia de cambio de mando en las Fuerzas Armadas. El mandatario reiteró que no cederá ni negociará con los grupos de delincuencia organizada. Fue su primera intervención como máxima autoridad del país en una ceremonia militar al más alto nivel. Se trató del acto donde los oficiales más antiguos de las Fuerzas Armadas asumieron sus cargos. El almirante Jaime Vela como jefe del Comando Conjunto, el general de Ejército Fernando Adati es el comandante de la Fuerza Terrestre, el almirante Miguel Córdoba como máxima autoridad de la Fuerza Naval y el general del Aire, Celiano Ceballos, como comandante de la FAE. A ellos, el presidente Noboa les encargó una misión: velar por la seguridad de todos los ecuatorianos en el marco del Plan de Seguridad Gubernamental, que incluye los componentes de capacitación, equipamiento e inteligencia y cooperación internacional. Y lo que es más importante para nosotros, cooperación comprometida entre el Ejército y la Policía. El mandatario reiteró su postura ante la coyuntura de inseguridad que azota el país. Tengan la certeza de que mi gobierno no va a ceder ante ninguna amenaza, ni vamos a pactar con delincuentes. Y en el marco de esta ceremonia, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, hizo la siguiente reflexión sobre el momento que vive el país por el embate de los grupos de delincuencia organizada. El pueblo ecuatoriano en su conjunto ha expresado su férrea voluntad, quiere paz. Pues entonces, utilicemos toda nuestra fuerza para imponer la voluntad del pueblo por sobre todo adversario que quiera arrebatarnos la paz. Juntos, con recia contextura nacional, lo vamos a conseguir. El acto castrense terminó con un pequeño desfile militar en honor al presidente Noboa y demás invitados especiales. Javier Ceballos, Noticias 7. A partir de este lunes circulan nuevas monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos como parte del nuevo plan de acuñación de monedas fraccionarias nacional del Banco Central. En las denominaciones se incluyen varios personajes históricos del país como Osvaldo Guayasamín. A partir de este 18 de diciembre circularán nuevas monedas en todo el país. Estas se incluirán a las que actualmente están en el sistema financiero. Tatiana Rodríguez, presidenta de la Junta de Política y Regulación Monetaria, explicó que el promedio de vida útil de las monedas es de 25 años. La última acuñación de monedas fraccionarias la realizó el Banco Central del Ecuador entre los años 2000 y 2004. Al comparar la cantidad de monedas acuñadas al inicio de la dolarización frente al actual proyecto, se resalta la reducción del 68.7% del número de monedas en circulación, mientras que la población de Ecuador ha crecido en un 25.5%, evidenciando así la disminución de la provisión de moneda fraccionaria. Por su parte, el gerente general del Banco Central, Guillermo Avellán, dijo que este programa de acuñación de moneda fraccionaria será entre el 2023 y el 2025, lo que permitirá el ingreso de 44,3 millones de dólares, reemplazando a 283,7 millones de monedas. El valor total de 44,3 millones de dólares que circularán en nuestra economía estarán 100% respaldados por activos líquidos administrados por el Banco Central del Ecuador. Por primera vez en la historia del Ecuador aparecen 2 mujeres en estas monedas. En la de denominación de 50 centavos estarán Tránsito Amaguaña y Matilde Hidalgo de Procel, pero también se incluyó a otros personajes históricos del país. En la moneda de 25 centavos estarán Osvaldo Guayasamín, Alberto Spencer y Jorge Icaza, mientras que en la de 10 centavos estará Galo Plaza, Jaime Roldós Aguilera, y en la de 5 centavos Isidro Ayora y Juan Montalvo. Avellán recalcó a la ciudadanía que las monedas antiguas que circulan actualmente en el país siguen siendo válidas. Manuela Bedón, Noticias 7. Y atención, porque en la provincia del Pichincha se reportó el primer caso de pirola, que en este caso es una nueva variante del COVID-19.
Según el Ministerio de Salud Pública, esta derivación de Omicron no tiene mayor riesgo de transmisibilidad. Ecuador es el cuarto país de la región que ha reportado la presencia de la nueva variante de COVID-19 denominada pirola, después de Brasil, Perú y Chile. La primera paciente contagiada se registró en la capital. Actualmente se encuentra estable y recibe atención ambulatoria desde su domicilio. Así lo informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado. El epidemiólogo e investigador Daniel Simancas explica que la preocupación de la comunidad médica internacional radica en que esta variante no responde al sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que escapa a la respuesta que podamos tener a las vacunas, por eso hay tanta gente enferma. Mayor transmisibilidad, se puede contagiar más rápido de persona a persona. Entre los síntomas de esta nueva variante se encuentra fiebre, malestar general, tos con flema, pérdida del olfato y el gusto. Los resfriados todos son por virus, no es que salía el frío quizá o que me resfríe. Todos son contagiosos, todos son virus. Y las recomendaciones que dan los expertos está el uso de la mascarilla durante los síntomas, la adecuada limpieza de las manos, el uso de alcohol para desinfectar y el aislamiento de 3 a 5 días. Es importante que se vacunen de influenza, también está la vacuna de COVID, así que máximo cuidado en estas fiestas, no hay que entrar en pánico por la nueva variante, pero sí estar alerta de un incremento de casos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, habla de que su presencia está en al menos 46 países, con un incremento de prevalencia lento pero continuo. Manuela Bedón, Noticias 7. Les contamos que en Puerto Viejo la policía investiga el asesinato de 2 personas en diferentes circunstancias. Veamos. El asesinato ocurrió cuando un hombre se encontraba dentro de un local de ventas de encebollados, conversando con amigos. De repente, un sujeto llegó hasta este sitio, ubicado en San Alejo, y disparó por la espalda al ciudadano, causándole la muerte. Las unidades llegan al punto, verifican una víctima en el espacio privado al interior de un inmueble de 24 años de edad aproximadamente, sexo masculino. Familiares del hoy occiso llegaron y lo identificaron como Michael Antonio Vélez, zambrano de 24 años de edad. Luego, agentes policiales iniciaron las investigaciones de este crimen, revisando cámaras de seguridad en el sector y recopilando los más de 6 indicios balísticos que quedaron regados en este establecimiento. Según lo que se ha podido apreciar, es posiblemente un arma. Hay indicios con vainas de 9 milímetros. Horas más tarde, los agentes de la Policía Nacional fueron alertados por otro asesinato. Esta vez, la emergencia era reportada en la Loma del Calvario de la parroquia Picuazá, en el mismo cantón Puerto Viejo. El hombre, quien fue identificado como Fabián Mero, recibió los impactos de bala en su cuerpo por sujetos desconocidos cuando se movilizaba en una pasola. Luego, los sospechosos huyeron del sitio y, a pesar de que la policía realizó operativos en diferentes lugares, no logró la captura de los asesinos. Y residentes de la parroquia Valle Hermoso, en la provincia de Santo Domingo, quisieron ajusticiar a un hombre que entró presuntamente a robar equipos tecnológicos en una iglesia. Todo quedó registrado en video y las evidencias eran irrefutables. Por eso, moradores de la parroquia Vallehermoso se autoconvocaron de inmediato al conocer que la persona que sería responsable de sustraerse varios equipos tecnológicos de la iglesia de la parroquia estaba detenida en la unidad policial de este sector del cantón Santo Domingo. Los videos del robo circulaban en las redes sociales y moradores tenían claro que la persona aprehendida por la Policía Nacional era el malhechor. El padre de la iglesia contó cómo se percató del delito cometido en esta casa espiritual. Llegando a la iglesia para abrir como siempre para que la gente pase rezando. Todos los días dejamos la iglesia abierta. Nos dimos cuenta que las ventanas de atrás dañaron. Y buscando ya se llevaron las cajas de música, de sonido, 2 limusineras. Y la policía, llamamos a la policía que estaba investigando y encontraron al muchacho con las cosas en fragancia. ¿Dónde los encontraron? Abajo del puente por ahí. Al sospechoso se lo llevaron los uniformados hasta el comando de la policía de la subzona Santo Domingo de los Áchilas en la capital provincial. Esto provocó la indignación de los comuneros del sitio, quienes tenían pensado darle su merecido al hombre que irrespetó la iglesia del lugar. Lo que pasa es que aquí Valle Hermoso es un pueblo de nadie. Aquí nunca hacen nada. Aquí pase lo que pase, todo queda ahí. Antes de este acto delictivo, según los residentes del lugar, el mismo sujeto aprehendido habría intentado delinquir en una propiedad privada.
a pocos metros de la iglesia donde ingresó para llevarse los parlantes, como se observa en otro video de cámara de vigilancia. Al mismo individuo lo tienen identificado por otros delitos cometidos en la parroquia Vallehermoso. Por eso los habitantes indicaron que las autoridades deben poner tras las rejas al hombre que está causando serios problemas a la comunidad. En otros temas, atención, porque este martes 19 de diciembre tampoco habrá cortes de energía a escala nacional, según informó el Operador Nacional de Electricidad SENACE, tras registrar un incremento de los caudales que abastecen a las centrales hidroeléctricas de Paute, Molino y Mazar. En ambos casos hubo un aumento significativo del nivel de metros cúbicos. Sin embargo, para el resto de días continuarán los racionamientos como estaban previstos, esto con el fin de no disminuir las reservas hídricas y continuar con el mantenimiento de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair en enero. SENACE reconfirmó que no habrá cortes para los 3 días de feriado de Navidad y para los de fin de año. Y atención, quiteños, porque hasta el 6 de enero se podrá disfrutar del encendido del pesebre en el Panecillo, acá en la capital de la República. Este es el más alto de América Latina, con 8 figuras que van de los 21 a los 39 metros de altura. Realmente un espectáculo. El encendido será de lunes a viernes entre las 18 horas 30 minutos hasta las 22 horas con 30. Este fin de semana se hizo el encendido con más de 200 asistentes, pese a que las condiciones climáticas no favorecían la visualización del pesebre. Sin embargo, el Parque de Chimbía es uno de los mejores lugares para poder apreciarlo, así que a disfrutarlo.